conocíamos todos. Yo llegaba, por ejemplo, a un negocio y para mí era muy común, y sigue siendo muy común decir buen día, y que todo el mundo te diga buen día, buen día, buen día. Hoy ya no lo veo. El hecho de que vos ibas a un supermercado y vos decías, a ella no la conozco, a vos no te conozco, pero a los 20 que había adentro nos conocíamos, de la calle, del club, del banco, de la telefónica, de cruzarnos. Hoy te digo que cada vez veo más gente y no conozco a nadie. Yo cuando empecé a pintar, hacía exposiciones en Rosario, pero muchos años después que yo empecé a pintar, empecé a hacer exposiciones. Después con el tiempo estudié escenografía en el Instituto de Profesiones Técnicas que había en Rosario, 3 años. Venía un profesor de Teatro Colón de Buenos Aires. Había distintas materias. Y en lo que se refería, porque había historia del arte, otros temas, pero lo que había que pintar, venía ese hombre y nos recibimos de escenógrafo en 3 años. Cuando terminó el curso, a mí y a otro muchacho de Álvarez, que se llamaba Andriani, nos ofrecieron llevarnos al Teatro Colón para agregarnos al grupo que ya existía allá, para ser el escenógrafo del Teatro Colón de Buenos Aires. Pero ninguno de los dos nos quisimos de ir acá. Acá empezaron a hacerse muestras en el banco. Y ahí a mí me invitaron y ahí hice, la primera muestra que lo hice la hice acá. Y en Rosario, que me conocían, que me invitaban en distintos lugares y hacíamos muestras. Y después, con el correr del tiempo, yo hice 70 muestras por distintas ciudades del país. Bueno, el doctor Faust era el médico de Puebla. Él atendía a todo el mundo a cualquier hora, cualquier día. Era el médico que todo el mundo quería. Todo el mundo iba al doctor Faust. Claro, y bueno, yo recuerdo que en esa época, viste, era casi todos caminos de tierra y los días de lluvia era un inconveniente. Y como mi padre venía a la comuna casi todos los días en Sulky y lo dejaba ahí en la puerta, ahí bueno, Chinomé, ahora la calle, y el doctor Favo a veces se lo pedía para ir a hacer alguna visita en algún campo acá de la zona, ¿viste? Porque en auto no se podía ir, entonces, y bueno, era el médico del pueblo, todos caíamos ahí y era clínico, pero digamos, abarcaba todas las ramas de la medicina. Sí. Él planteaba que este era su trabajo, por empezar. O sea, nosotros no teníamos un pintor, artista, bohemio, que era... No, era un trabajador. Era como si yo hubiera tenido un abuelo carpintero que entraba al taller a hacer sus mesas o sus sillas. Él pintaba, era su trabajo. Y él incluso decía, bueno, se levantaba y decía, me voy a trabajar, porque tenía horario. Él decía, él tenía horario, a la mañana se levantaba, tomaba su cafecito, le gustaba, había muchas flores, muchas plantas que después él mismo pintaba. Cuidaba un poco su jardín y después venía a trabajar. No decía, me voy a pintar, me voy a trabajar. Y al mediodía comía, hacía su siesta y a las 3 de la tarde me voy a trabajar, hasta las 6. Porque él trabajaba en función de la luz del sol, que cuando él iniciaba una obra a las 2 de la tarde, la tenía que pintar a las 2 de la tarde. Así que para mí él era muy celoso de su trabajo, no nos dejaba entrar acá. Al principio, las primeras veces, cuando esto empezó a ser así, que no entraba todo el mundo, yo me ponía mal, porque me sentía mal, porque tenía ese mandato de toda la vida, acá no hay que entrar. Entonces él nos dejaba entrar si no estaba trabajando.
Después de las 6 de la tarde a veces sí, pero normalmente nos movíamos en el resto de la casa, no acá. Y este lugar sí era visitado por quienes venían a visitarlo. Acá se tomaba el té, se charlaba. Nosotros entrábamos, pero no entrábamos así corriendo a jugar. No lo puedo ni pensar, no me lo imagino. Pienso de eso. Lo que siempre me vincula es a él, a pensar. Llegó ese momento que lamentablemente él no vivió con toda la dimensión que va teniendo, pero que todo lo que él trabajó, toda su dedicación, todos sus ideales, porque no es solo pintar, grabar, dibujar, es también todo lo que él defendió, todo lo que él puso en esos trabajos y en su vida y en su moral tan firme y en su conducta. Y bueno, y todo eso empieza a ser respetado, valorado, como que eso me da una satisfacción por él. Mi primer recuerdo que me viene a la cabeza es este lugar. Usted está sentada después de, no sé, 45 años en el mismo sillón donde él me pintaba, donde tenía que quedarme quieta y me costaba muchísimo quedarme quieta. O sea, a veces lo sufría inclusive porque yo quería jugar, quería correr, a veces me acompañaba mi hermano. A veces nos escapábamos, nos íbamos por arriba, por abajo, pero bueno, uno en ese momento no dimensiona lo que está haciendo, no dimensiona en dónde está, ni con quién está, ni los espacios, y hoy sinceramente me emociona estar acá, de verdad. Me acuerdo de Silvia sentada en el sillón, tratando de que me quede quieta, leyéndome cuentos, y él sentadito ahí, dando pinceladas, en silencio, y yo sin saber qué estaba haciendo, sinceramente. Sí me acuerdo el día de la exposición en la Galería Renault. Me acuerdo de todo, como si estuviera ahí. Que había escaleras, que íbamos, corríamos, veníamos, el vestido que tenía puesto, y también que la gente miraba así los cuadros y decían: uy, mira, la nena del cuadro. Y esas son las cosas que me acuerdo como si fuera ahora. Es más, yo trabajo en bancos y tengo clientes que coleccionan Cochet y me decían: ¿tenés un Cochet en serio? Sí, tengo un Cochet, pero soy yo. ¿Pero en serio tengo? Sí. ¿Y cómo fue? Y bueno, todos queriendo saber cómo había sido. Pero la dimensión la toma uno ya cuando es más grande, porque cuando no nos damos cuenta. Y lo bueno es poder contárselo a nuestros hijos, ¿no? Que tampoco lo entienden, no sabían ni saben qué significa. Entrar acá era el silencio y la tranquilidad, la paz que tenía. Tenía una paz terrible, terrible. Y para mí volver a este lugar es realmente un viaje en el tiempo. Son 53 años de cuando me pintó don Gustavo. El recuerdo que tengo de la niña y el perrito, que es cuando me pintó don Gustavo, es venir todas las tardes en un mismo horario por la entrada de luz del ventanal. Entonces yo me sentaba a posar y venía con mi perrita Violeta, y la sostenía yo mientras me pintaba, y mi hermano estaba detrás de don Gustavo llamando la atención, haciendo algún movimiento. Entonces ella paraba las orejitas y se quedaba quieta para poder retratarla. Y cuando cumplo los 15 me lo regala. Que eso me emociona mucho porque no lo esperaba, la verdad. Don Gustavo era el vecino del barrio que tenía un oficio, pintor, que era como una cosa rara. O sea, no conocíamos otro pintor acá en Funes, y los abuelos de los chicos en el barrio tenían distintos oficios, su profesión, pero no era pintor. Esto era una cosa, algo raro. A él lo describiría como una persona muy tranquila, seria. Cuando yo venía a posar, él era callado y... Espera, corta.
porque me agarró un nudo. Tal vez antes, que éramos menos, había como referentes de determinadas cosas. Por ejemplo, su abuela, que era modista, la mejor, fue por ella que tal vez nosotras nos conocimos desde otro lado, que no sea de ir a la misma institución educativa, digamos. Su papá ilustraba en el diario, yo veía ilustraciones y es como que siempre mostraron todos un estilo muy propio, muy definido y que claramente tienen un talento o una mano que, no sé, va de generación en generación. Y ella estaba tatuando en su casa, en su habitación, y nada, yo me acuerdo que esa vez me dio como un poco así de frío de ese primer tatuaje así, pero ella siempre se caracterizó por ser súper cálida y por generar un ambiente en el que no sentís, digamos, esos nervios o esa primera vez que decís, no sé a qué me estoy enfrentando. Y eso se mantuvo, o sea, ella creció un montón, tanto en el lugar donde tatúa como en su estilo propio, y nada, ella mantuvo esa calidez que la caracteriza. Mi tatuaje favorito de ella es el tatuaje que me hizo de mi abuela, que es un dibujo ilustrativo, referencial de mi abuela en persona, y que yo creo que nos conecta a ella y a mí desde ese lado, que fue como el origen por ahí de cómo nos conocimos, que fue a través de su abuela. Es una especie de homenaje. Bueno, Roque era, viste, el locutor de Funes. Yo me acuerdo, antes se hacían los bailes de conscriptos, viste, de los futuros soldados, que el año anterior a presentarse en el ejército se hacían bailes, actos, digamos, y bueno, y yo recuerdo que en la época mía tenía que ser Núñez el animador de la fiesta, Roque, porque viste, era todo un acontecimiento. Yo vine al Jardín Risitas, que estaba acá. Fue en la primer promoción con la señora Marce. Me acuerdo que veníamos caminando y ella siempre nos recibía con una sonrisa, siempre muy dulce. Teníamos una sala de juegos y otra donde teníamos las mesitas y eso para trabajar. Todavía guardo en mi casa la carpeta del jardín que nos entregaron cuando terminamos, con todos los trabajos que hicimos, y la verdad que me da mucha alegría cada tanto revisarla y ver todo lo que hacía cuando era chiquita. Y bueno, sí, el ferrocarril, los gobiernos le meten un poco de pila, y los jóvenes empiezan a viajar en tren y lo van a disfrutar mucho. ¿Sí? Sí. Y también que aprendan a cuidarlo. Que en todos los órdenes de la vida el bien no es reconocido hasta que es perdido. Esto tenía que ser una de las primeras cosas que tenían que hacer los gobiernos, recuperar los ferrocarriles. El ferrocarril es vida. El gringo Vicari. El gringo era Arnaldo Vicari, un maravilloso, que en una etapa de su vida decidió hacer lo que siempre tuvo ganas, que es juntar cosas viejas, decía él. Y bueno, nos juntamos un domingo, todo salió así, un domingo que estábamos aburridos, tomando sol, y me dice, ¿qué podemos hacer? ¿Vamos a un remate?
Y yo le dije, vamos a ver de qué se trata. Y ahí empezamos a juntar cosas viejas, a coleccionar primero, y después de tantas cosas yo un día le dije, Arnaldo, esto es un desperdicio que esté en un galpón y nadie lo disfrute más que nosotros dos, porque realmente lo disfrutábamos. Y así surgió de ir por las escuelas, por las instituciones intermedias, por asociaciones culturales, acá en Funes, cuando se hacía lo de la peatonal. Bueno, empezamos a armar un museo itinerante, que le decíamos nosotros. Comprábamos las cosas en los remates, él se encargaba de reciclarlo, yo después en algo colaboraba, pero yo me encargaba más de estar con la gente, cuando íbamos a la escuela estar con los chicos. Y bueno, y así llevamos todas depende de las temáticas, a una escuela, o depende de qué se tratara la muestra, para que la gente lo conozca, compartirlo. Sentía pasión por esto que hacíamos, sentía pasión por los aviones, sentía pasión por la historia, sentía pasión por... Sí, era muy pasional, muy gringo, muy tano era. Mirá qué traje soberbio Eran lindos los vestidos que hicieron, ¿no? Lo tengo todo anotado, eso. Tengo, desde que empecé con el primer vestido, Amelia Suárez. Era una prima mía. Y yo, jovencita, tendría 13 o 14 años y ya me llamaba a hacer vestido de novia. Y cuando tuve más o menos 15 años, ella ya estaba por casar y yo le hice, y tengo la foto con el esposo, y para ellos los dos. Ahora, si me pongo a revisar todo, vos pensás que son muchos años acá. Y yo terminaba de coser a las 12 de la noche, me imaginas, todo el día he estado trabajando. Yo no tengo cómo agradecer a la gente. Dice la gente que a lo mejor yo le pregunto porque ¿qué hice para que me quieran tanto? Si no, Tito, vos te acordás del Día de la Madre. Le digo, no es por eso. Hay visto muchos que levantan el cobre, una vez que hicieron plata, llovieron del pobre, entonces no. Yo siempre fui así. Mirá que cuando tenía plata, para mí eran todos los pobres, eran amigos míos, iba a la villa, iba a todos lados y para mí era un espectáculo. Y ahora, chao Tito, chao. De la puta, cómo es la vida, ¿no? Estoy perdiendo imagen a tu lado. Se dice que soy negro, que soy feo, que en el carro yo me muevo con un aire compadrón, que parezco un dinosaurio, mi nariz chatidura, mi figura no me ayuda y parezco un cirujón. Si hablo con Luis, la Moni o José, hablando de mí, ¿qué pueden decir?